Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Un saludo para todos desde el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a hacer el repaso de las clases que ya hemos terminado de Dios Uno y Trino. Ahora comenzamos con el PowerPoint de los pobres. Vamos a repasar y explicar algunas cuestiones que quizás no quedaron tan claras o de repente conviene volver a decirlas. Vamos a iniciar esta clase de repaso con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos convocas en este momento en tu nombre. Gracias porque tú nos iluminas con el Espíritu Santo para profundizar en tu palabra. Vamos a ponernos, Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, quien también es nuestra Madre, y le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos para todos. Hoy vamos a repasar lo que ya hemos visto. Yo les aconsejo que las diapositivas que se han pasado las vuelvan a ver. Pueden pedirlas a la secretaria. Ella ha dejado ahí su correo en el Facebook, se cuelgan las diapositivas y ahí ella coloca, quien desee las diapositivas, pone su correo. Y estas clases de repaso van a significar que recordemos lo más importante que hemos enseñado. Hoy vamos a abocarnos a la parte bíblica, fundamentalmente Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el tema de esta clase de repaso, Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a usar el PowerPoint de los pobres a pedido del pueblo de Dios. Muchos hermanos me han dicho: Padre, use la pizarra. A mí me gusta siempre usar la pizarra, pero también es bueno usar los medios tecnológicos. Y me he vuelto un poquito más tecnológico. Todavía estoy en la edad de piedra, pero volvemos a los orígenes. Hoy vamos a hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a repasar lo que ya hemos visto. Un primer punto que quisiera aclarar viene a ser los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Dios tiene un nombre. En el Antiguo Testamento aparecen bastantes nombres de Dios. Vamos a repasar. Tenemos nombres acá. Vamos a repasar. Un primer nombre que está en hebreo es el que significa Dios, pero con minúsculas, porque es cualquier Dios. Pero si decimos Elohim, ya estamos hablando de Dios con mayúsculas. El único Dios vivo y verdadero, Elohim. También tenemos a Adonai. ¿Qué significa Adonai? Señor. Adonai. Señor. También tenemos Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Significa omnipotente. Omnipotente. También tenemos otro nombre en el Antiguo Testamento, Elión. Elión, que significa altísimo.
Tenemos otro nombre, Olam, que significa eterno. Y tenemos el nombre más importante. ¿Se acuerdan cuál es el nombre más importante? ¿Se acuerdan? Es Yahvé, que son las 4 letras sagradas. Yahvé. Y a esto vamos a dedicarnos unos minutos. Entonces, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Él significa Dios, pero es cualquier Dios, porque tengan en cuenta que los israelitas vivían rodeados de pueblos politeístas y cualquier Dios era Él. Por si acaso, Él no es la tienda donde venden pantalones, ¿ya? Elohim, Dios. Adonai, Señor. Shaddai, omnipotente. Elión, Altísimo. Olam, eterno. Yahvé. Vamos a concentrarnos aquí. Yahvé. Es el nombre de Dios por excelencia. Estamos repasando. Recordar es volver a vivir. Estamos repasando. Recordar es volver a vivir. Él es Dios. Elohim, Dios, Adonai, Señor, Shaddai, omnipotente, Elión, altísimo, Olam, eterno, y Yahvé. Vamos a concentrarnos en Yahvé. Ahora vamos a concentrarnos en Yahvé. Todo esto ya lo hemos visto. Y estamos recordando porque todos tenemos siempre la memoria frágil. Así que es bueno recordar. Recordar es volver a vivir. Hay que recordar lo bueno. Lo malo, no. Hay que resetear el disco duro en cuanto que hay que resetear lo malo. Pero hay que quedarnos con lo bueno. Entonces, vamos a concentrarnos en Yahvé. Seguimos con los nombres de Dios. Estas palabras, ¿en qué lengua están? ¿En qué lengua están? Gel, Elohim, Adonai, Shaddai, Elión, Olam, Yahvé. ¿En qué están? ¿En griego, en latín o en hebreo? ¿Qué me dicen? Todo esto está en hebreo. Así que todo lo que les estoy diciendo sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento está en lengua hebrea, la lengua judía. Tenemos el Dios, Elohim, Dios, Adonai, Señor, Shaddai, omnipotente, Elión, altísimo, Olam, eterno, Yahvé. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres y ahora vamos a explicar lo que significa Yahvé. No es necesario que estén copiando porque luego se van a colocar las fotos de la pizarra. Se van a colocar las fotos de la pizarra, del PowerPoint de los pobres. Entonces, vamos a hablar de Yahvé. Vamos a hablar de Yahvé. Vamos a hablar de Yahvé. Las 4 letras sagradas son estas. Ahora ustedes
van a hacer un acto de fe en mí, van a creer lo que yo pongo en la pizarra. Voy a escribir el nombre de Yahvé en hebreo. El hebreo tiene su propio alfabeto. Así se escribe Yahvé en hebreo. Crea un acto de fe en mí. Yahvé. Esta, como comita arriba, es la Y. Esta, como un bastoncito y una patita, es la H. Esta también es la H. Y este bastoncito es la W. Y el hebreo se lee de acá para allá. Así se lee. Yahvé. Así se lee. Entonces, se pronuncia Yahvé. Así se pronuncia. Y significa el que es, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Todo eso puede significar, yo soy el que yo soy. Son varios significados. Son las 4 letras sagradas, ¿no? Es el nombre de Dios por excelencia. Es el nombre de Dios por excelencia. Yahvé, el nombre de Dios por excelencia. Y usted lo puede leer en Éxodo 3:14. Ahí lo pueden leer. Éxodo 3:14. El nombre de Dios por excelencia es Yahvé. Ahí les he puesto la palabra en hebreo. No son, por si acaso, patitas de cucaracha. Son las letras hebreas. Y se pronuncia Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Tiene varios significados. El que es, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Por si acaso, no significa yo mismo soy, esa es criollada. ¿Qué significa Yahvé? El que es, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Todo eso significa Yahvé. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está el nombre de Dios por excelencia? Éxodo 3:14. Ahí está, en Éxodo 3:14. Vamos a continuar porque ahora hay que explicar algo que es bueno que ustedes sepan de dónde sale Jehová. Vamos a preguntarnos y vamos a responder, para eso estoy yo. ¿Y de dónde sale Jehová? Padre Carlos, los testigos de Jehová tocan mi puerta todas las semanas y ya me están mareando. No te preocupes, ahora vamos a explicar que la pronunciación correcta de las 4 letras sagradas es Yahvé y no es Jehová, como ya explicamos también en una clase. Entonces, el nombre de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento es Yahvé. Son las 4 letras sagradas. Estas son las 4 letras hebreas y se lee en el hebreo de aquí para allá, al revés. ¿Cómo se pronuncia Yahvé? ¿Qué significa? El que es, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Sigamos con los nombres de Dios. Vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a explicar ahora.
¿De dónde sale Jehová? Que quede claro que la pronunciación correcta es Yahvé. Sin embargo, durante siglos se dijo Jehová, pero no es la pronunciación correcta. Entonces vamos a preguntarnos de dónde sale Jehová. ¿De dónde sale Jehová? Entonces, vamos a poner acá las 4 letras sagradas. Los judíos, por respeto, no las pronuncian. Cuando un judío veía estas 4 letras sagradas, no las pronunciaba por respeto. Decía en su lugar Adonai. Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Señor. Cuando un judío veía las 4 letras sagradas, decía Adonai. No decía Yahvé por respeto. Y así durante muchos siglos. Y cuando se le pusieron las vocales a las 4 letras sagradas, los expertos en lengua judía colocaron las vocales de Adonai. ¿Ya? Entonces, estas 4 letras sagradas se pronuncia Yahvé. Como no se pronunciaba siglos, cuando hubo que poner vocales, se utilizaron las vocales de Adonai. Entonces, fíjense, vamos a poner acá y aquí Adonai. Entonces vamos a poner esta vocal, la A, esta vocal, la O, y esta vocal, la A. Y la I al final no se considera. Ahora, la A en el lenguaje hebreo no puede ir con la Y, tiene que ir con la siguiente vocal, con la E. Y aquí tenemos Jehová, porque esta hay que sustituirla por la E. Entonces, cuando había que poner vocales a las 4 letras sagradas, colocamos las vocales de la A, la O y la A estas letras, A, O, A. La A no puede ir con la Y, según las reglas de la lengua hebrea. Hay que ir con la siguiente vocal, que es la E, de ahí sale Jehová. Pero la pronunciación correcta es Yahvé. Esto es un artificio. Esto es un artificio que se hizo en el siglo 8-9 después de Cristo. Y así se estuvo pronunciando Jehová hasta el siglo 16-17, donde se volvió otra vez a la pronunciación correcta, Yahvé. Que quede claro, hermanos, que la pronunciación correcta de estas 4 letras sagradas es Yahvé. Pero se hizo un artificio para llegar a Jehová. ¿Cuál es ese artificio? Que se colocaron las vocales de Adonai a las 4 letras sagradas. La A
acá. La O, acá. La A, acá. La I no vale. Al final, en la lengua hebrea. A, O, A. A, O, A. La A no puede ir con la Y, tiene que ir con la siguiente vocal, la E. Jehová. De ahí sale Jehová. Pero Jehová no es la pronunciación correcta. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Yahvé. Vamos a volver a explicar otra vez, porque algunos hermanos otra vez están colgados de sus lámparas y algunos ya llegaron al tanque elevado. Volvamos otra vez a explicar con calma. Las 4 letras sagradas se pronuncian Yahvé. Y los judíos, por respeto, no las pronuncian. Se quedaban callados, no decían Yahvé, decían en su lugar Adonai. Y así durante siglos. Y cuando en el siglo 8-9 tenía que colocarse vocales a las 4 letras sagradas, ¿qué vocales colocaron? Las de Adonai. Y entonces, si colocas las vocales de Adonai a las 4 letras sagradas, sale Jehová. Por lo tanto, es un artificio. Es un artificio. Lo que tienen que saber, hermanos, es que la pronunciación correcta es Yahvé. Y Jehová es un artificio. Hoy en día ningún experto en lengua judía pronuncia Jehová, dice Yahvé. Jehová es un artificio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya quedó claro. Así que cuando un testigo de Jehová te toque la puerta, tú ya puedes explicarle esto y defiendes tu fe para gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Yahvé es la pronunciación correcta, no es Jehová. Jehová es un artificio. ¿De acuerdo? Volvamos otra vez a explicar para que quede claro, no vaya a ser que a un hermano el próximo domingo, ahora que ya se va a poder salir, sea convencido por un testigo de Jehová, se ponga su corbata, coja su maleta, su atalaya y esté luego tocando puertas. Hay que saber que la pronunciación correcta es Yahvé. No es necesario que estén escribiendo, escuchen, luego se va a colocar las pizarras que hemos hecho. Entonces, para que quede claro, las 4 letras sagradas se pronuncia Yahvé. Pero se hizo un artificio. ¿No? Las 4 letras sagradas se colocó Adonai. La A acá, la O acá, la A acá. Pero la A no puede estar con la Y, sale la I. Ahí sale Jehová. Pero no es la pronunciación correcta. No es la pronunciación correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos explicado, lo volvemos a explicar para que todos ustedes sean grandes defensores de su fe. Muy bien, me alegra que digan, padre, ya lo tenemos claro, qué alegría tener alumnos tan brillantes. Algunos tienen la mente brillante porque son calvitos, así que ánimo. Entonces, de ahí sale Jehová. Vamos ahora al segundo punto, los atributos de Dios en el
Antiguo Testamento. Segundo punto, para terminar todo lo que hemos visto sobre el Antiguo Testamento, es necesario ver los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Borramos el PowerPoint del pueblo. Bien. Entonces, el segundo punto que quiero remarcar es las características de Dios en el Antiguo Testamento. Las características de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hacer un esquemita para que quede claro. Vamos a poner así: Dios es. Dios es único. Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Dios es único. Hay un solo Dios. Es lo primero que nos enseña el Antiguo Testamento. Dios es único. La oración del Shema. Deuteronomio 6, 4 al 5. Dios es un ser personal. ¿Por qué Dios es un ser personal? ¿La mota es un ser personal? No. ¿Este papel es un ser personal? No. Fíjense cómo me quieren los feligreses. Me han regalado esta bolsa de pan. ¿Esta bolsa de pan es un ser personal? No. Quieren engordarme, ¿ah? Miren. ¿Esta otra bolsa de pan es un ser personal? No. Esto no es un ser personal. Muchas gracias a la gente porque me quieren engordar. ¿Qué es un ser personal? ¿Qué es un ser personal? Un ser personal es un ser que conoce y ama. Un ser personal es un ser que conoce y ama. Dios es un ser personal. Los ídolos no son seres personales. Los ídolos ni conocen ni aman. Por ejemplo, en el Salmo 115, versículos 4 al 7, se dice que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Los ídolos no son seres personales. Dios sí es un ser personal. Dios te ve, Dios te conoce, Dios te ama, Dios entra en relación contigo. Dios es un ser personal. Dios te conoce y te ama. Dios es un ser personal. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que todo lo puede. Y porque Dios todo lo puede, es creador y es salvador. Dios es creador. Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo lo creó Dios. Y es salvador. El único que salva. Isaías 43:1.
Yo te he llamado por tu nombre, yo te he rescatado, dice Dios en Isaías 43:1. Fíjense, Dios es omnipotente, tiene todo el poder. ¿Quién es el único que crea? Dios. ¿Quién es el único que salva? Dios. Por eso solo se adora a Dios. Dios es creador y Dios es salvador, porque tiene todo el poder. Dios es omnipotente, tiene todo el poder y su poder es el amor. Ha creado por amor, te salva por amor. Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? A ver, ¿quién me lo dice? Voy a ver los comentarios. Quien haga la mejor respuesta desde aquí, le voy a dar una bendición potente que va a vivir 150 años, más que Matusalén. ¿Qué significa que Dios es trascendente? ¿Qué significa que Dios es trascendente? ¿Saben qué significa que Dios es trascendente? Que Dios va más allá de todo, más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de todo conocimiento. Muy bien, Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Dios es trascendente. Dios es el santo de los santos. Dios es santo, el santo de los santos. Isaías 6:3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Dios es eterno, trasciende el tiempo. Salmo 90, versículo 4. Desde siempre y por siempre tú eres Dios, dice el Salmo 90. Dios es omnisciente, lo conoce todo. Dios es omnisciente. ¿Por qué Dios es omnisciente? Lo conoce todo. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 3. Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. No ha llegado el pensamiento a mi mente, ya lo sabes todo. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. A Dios no se le engaña. Dios sabe lo que tienes en tu corazón. Y Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, porque Dios está en todas partes. Salmo 139, versículos 7 al 8. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo al Sheol, ahí te encuentro. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Por eso en todo lugar podemos orar. Dios está en todas partes. Hay un padrecito que todos los años viaja mucho, hace muchos viajes, sobre todo a Tierra Santa, a los lugares sagrados, pero viaja bastante. Y en broma se dice que la diferencia entre Dios y el padrecito X es que Dios está en todas partes y el padrecito X ya estuvo. Dios está en todas partes. Dios es trascendente porque va más allá de todo. Es santo. Isaías 6:3. Es eterno, Salmo 94. Es omnisciente, lo sabe todo, Salmo 139, versículos 1 al 3. Es omnipresente, está en todo lugar, Salmo 139, 7 al 8.
Dios es trascendente. Pero este Dios que es trascendente, que supera todo, también está con nosotros. Dios es cercano. Dios es cercano. ¿Y por qué cercano? Dios es justo y es misericordioso. Dios está con nosotros y hace justicia. Dios hace justicia. Tobías 3:2. Tobías 3:2. Tú eres justo, dice Tobías 3:2. Y es misericordioso. Éxodo 34:6. Dios es justo y misericordioso. Y Dios es verdadero y fiel. No engaña. Dios es verdadero y fiel. Oseas 2:22. Dios es cercano, está con nosotros, hace justicia, Tobías 3:2. Es misericordioso, Éxodo 34:6. Dios es misericordioso. Es el atributo más excelente de Dios. Y Dios es verdadero y fiel. Dios no engaña. Dios dice la verdad. Y nosotros, si nos llamamos creyentes, debemos decir la verdad. Aquí tenemos un resumen de todo el Antiguo Testamento. Les he hecho un resumen de todo el Antiguo Testamento, pero hay que leer, por si acaso, toda la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que leer todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? 46. Dios es único. Hay un solo Dios. Dios es un ser personal. Conoce y ama. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, por eso es creador y salvador. Dios es trascendente, va más allá de todo, por eso es santo, eterno, omnisciente, omnipresente. Dios es cercano, por eso es justo y misericordioso. Y Dios es verdadero y fiel. Aquí tenemos las características de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es único, Dios es un ser personal, Dios es omnipotente, creador y salvador, Dios es trascendente, santo, eterno, omnisciente, omnipresente, Dios es cercano, justo, misericordioso y Dios es verdadero y fiel. Tenemos como una síntesis de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir de Dios en el Antiguo Testamento? Que Dios es único, que Dios es un ser personal, que Dios es omnipotente, es decir, es creador y salvador, que Dios es trascendente, es decir, es santo, eterno, omnisciente y omnipresente, que Dios es cercano, es decir, es justo y misericordioso, y Dios es verdadero y fiel. Dios dice la verdad. Dios no es como la gran mayoría de los políticos que son más mentirosos que nariz de payaso. La mentira hace daño. Dios es verdadero y fiel. Aquí tenemos en esta pizarrita los atributos de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Ese único Dios nos conoce y nos ama. Ese Dios nos ha creado, nos salva. Ese Dios es santo, eterno, omnisciente, omnipresente, es justo, misericordioso, es verdadero y fiel. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que ese Dios se ha hecho hombre por nosotros, se llama Jesús. Las respuestas de todas las personas sobre lo que significa trascendente están muy bien, así que voy a darles una bendición potente desde aquí para que vivan 150 años. Bien,
Vamos a recordar algunas palabras hebreas para ir terminando la clase, considerando lo que hemos puesto en la pizarra. Es bueno que ustedes tengan un conocimiento de palabras hebreas que están en la Biblia, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto, decimos que Dios es santo. En hebreo se dice Kadosh. Kadosh se dice santo. Cuando decimos que Dios es justo, en hebreo se dice Sedek. Sedek se dice en hebreo. Cuando decimos que Dios es misericordioso, decimos que Dios es Gesed. Gesed. Y cuando decimos que Dios es verdadero, decimos en hebreo que es Emet. De ahí viene amén. Son palabras en hebreo. Kadosh, santo. Sedek, justo. Gesed, misericordioso. Emet, verdadero. Son palabras que están en hebreo y que conviene que nos suenen, porque a veces podemos leer en un libro de espiritualidad que Dios es el Kadosh. ¿Qué significa que Dios es el Kadosh? Es el santo. Que Dios es Sedek, justo. Que Dios es misericordioso, Gesed. Y Emet, verdadero. Son palabras en hebreo cuando ustedes vayan a Jerusalén, porque seguramente alguno de ustedes irá y le dicen en el tour: este es el lugar del Kadosh, es el lugar del santo, el lugar del santo. Bien, entonces tenemos santo, Kadosh, justo, Sedek, misericordioso, Gesed, verdadero, Emet. Son características que están en hebreo. Y ya sabemos qué significa, ¿no? El que es. El que es Yahvé, ¿no? El nombre de Dios por excelencia, ¿no? El que es. Bien, vamos con el último punto para terminar la clase, porque ya tienen que ir a tomar su chilcano de pescado. Ahora ha estado más fácil la clase, así que ahora van a tomar menos chilcano. Además, cuando uno repasa ya es más fácil, así que las próximas clases también lo van a ver más fácil, y lo que antes les dolía la cabeza ahora van a decir: uy, papayita, porque poco a poco uno va profundizando en el misterio de Dios. Todos, cuando hemos empezado, nos ha costado, pero luego uno ya va encontrándole el sabor a la teología. A ver, el último punto va a ser las prefiguraciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento, y con esto terminamos, para que ustedes puedan ir a cenar y descansar en los brazos de la Virgen. Vamos a terminar la clase ahora y continuamos la otra semana, Dios mediante. Tercer punto,
las prefiguraciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, hay que decir que en el Antiguo Testamento no hay una enseñanza sobre la Trinidad. No hay una enseñanza sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento, no existe. Pero sí hay anuncios, ¿no? Sí hay anuncios, o sea, insinuaciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas insinuaciones, esos anuncios? ¿No? Se habla de Dios y de su palabra, la palabra de Yahvé, ¿no? Y muchas veces la palabra de Yahvé aparece como si fuese Dios. Esto se llama Dabar Yahvé. En hebreo, Dabar Yahvé. También aparece el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. Que en hebreo es Malak Yahvé. Y muchas veces el ángel de Yahvé aparece como si fuese Dios. No está tan claro. Y también aparece el espíritu de Yahvé. El espíritu de Yahvé. El espíritu de Yahvé es Ruá Yahvé. Ruá. Y muchas veces el espíritu de Yahvé aparece como si fuese Dios. Entonces, la palabra de Yahvé, el ángel de Yahvé, van anunciando al Hijo, van anunciando al Hijo. Lo van anunciando, no significa que sea una revelación del Hijo. Y Ruá Yahvé va anunciando al Espíritu Santo. Va anunciando al Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, muchas veces la palabra de Yahvé aparece como si fuese el mismo Dios. La palabra de Yahvé creó. Pregunto, ¿quién crea? ¿Dios? Y dice un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo, la palabra de Yahvé crea. ¿Pero quién crea? Dios. El ángel de Yahvé, a veces aparece el ángel de Yahvé como si fuese el mismo Dios. Entonces, da la impresión que el ángel de Yahvé es Dios, pero un ángel no puede ser Dios. Entonces, hay pasajes que son insinuaciones de que no solamente está el Padre, podemos decir Dios, sino que hay otro ser divino, Y después el Espíritu de Yahvé, Ruá Yahvé. El Espíritu de Yahvé santificó. ¿Quién santifica? Solo Dios. Pero dice el Espíritu de Yahvé santificó. Entonces da la impresión que el Espíritu de Yahvé es Dios. El Espíritu de Yahvé, Ruá Yahvé, va anunciando el Espíritu Santo. Entonces, son anuncios, son insinuaciones. En el Antiguo Testamento, muchas veces la palabra de Yahvé y el ángel de Yahvé y el Espíritu de Yahvé aparecen como si fuesen Dios.
con lo cual se está anunciando que en la vida íntima de Dios hay un verbo y un espíritu. Luego en el Nuevo Testamento ya comprendemos que ese verbo es el Hijo y ese espíritu es el Espíritu Santo. Entonces son anuncios. En el Antiguo Testamento no hay una enseñanza sobre la Trinidad. ¿Quién nos ha enseñado que Dios es Trinidad? Jesucristo. Jesús nos ha enseñado que Dios es Trinidad. Jesús nos enseña que Dios es Padre. Jesús nos enseña que Él es el Hijo. Y Jesús nos enseña que existe el Espíritu Santo. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hay una revelación de la Trinidad? No. ¿Hay anuncios? Sí, hay insinuaciones. Son insinuaciones. La palabra de Yahvé, Dabar Yahvé, el ángel de Yahvé, Malak Yahvé, el espíritu de Yahvé, Ruá Yahvé. Ruá Yahvé. Entonces, esto es lo más complicado en cierta manera que hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes leen el libro del Génesis, en el capítulo 18, ahí hay lo que se llama la visita de los ángeles a Abraham. Y una vez que Abraham ha hablado con los ángeles, al final dice, apenas terminó de hablar con el Señor, se fue. O sea, Abraham dice habló con el Señor, pero dice que estaba hablando con los ángeles. Pero dice, Abraham habló con el Señor. Es decir, el ángel de Yahvé aparece identificado con el Señor. Entonces, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se va insinuando que en Dios, en la vida íntima de Dios, hay otro. O sea, que Dios es uno y en el Nuevo Testamento sabemos que es uno y trino. Muy bien, pues hasta aquí la clase. Gracias por su paciencia. Cada vez que ustedes me siguen van descontando su purgatorio, así que cuando terminemos todas las clases se van a ir al cielo con zapatos y todo. Gracias por su paciencia, de verdad. Rezo por ustedes, que el Señor les bendiga, les acompañe, no dejen de orar. La oración nos hace fuertes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por haber seguido esta clase y Dios mediante nos vemos la próxima semana repasando el curso de Dios Uno y Trino. Que tengan unas buenas noches. Y si alguien quiere tener dulces sueños, que ponga caramelos debajo de la almohada. Bendiciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.